cuál es la verdad. Bien, muy buenas. Vamos ahora, y hemos explicado en la última clase Pentecostés, y aquí vamos ahora a explicar todo lo que sería a recorrer todo el camino del primer discurso de Pedro. Muy interesante discurso. Se le llama, es mal llamado discurso de Pedro porque en realidad no es un discurso de Pedro. ¿De quién es el discurso? De Pedro y los 11. O sea que es el colegio apostólico. Él se puso el vocero de todo un colegio apostólico. Y es importante esto porque normalmente se le llama el discurso de Pedro y no es así. Es el discurso de Pedro y de los 11. Por tanto, aquí tenemos que ver que Pedro es la cabeza del colegio apostólico, pero son todos. Es el primer testimonio con poder. Aquello que dijo el Señor: y recibirán el Espíritu Santo y seréis mis testigos por todos los confines de la tierra. Aquí comienza. Esta es la primera vez que los apóstoles son los que van a hablar con poder. Siempre había sido Jesús el que había manifestado el poder, pero ahora por primera vez Pedro y los 11 van a hacerlo. El discurso consta de 3 partes. El discurso estamos hablando de que sería todo lo que sería 2:14 hasta el 36. La primera parte sería, comienza en el versículo 14. Si se fijan bien, abriendo la Biblia, dice aquí, le habló judíos, varones de Judea. O sea, a los judíos, la primera parte. A los judíos que son más bien los de Jerusalén. ¿Por qué a los de Jerusalén? Porque el discurso va a ser del 14 al 21, va a ser todo lo que ha ocurrido ahí. Va a explicar primero lo que ha pasado en Jerusalén, allí. Por eso le habla a los judíos, a los que están en Judea. Pero después en el versículo 22, el discurso va a ser otro, porque en este va a explicar lo que pasó. ¿Qué pasó? Ellos preguntaron, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Y aquí, en ese discurso del 14 al 21, explica qué fue lo que pasó. Después, del versículo 22 en adelante, va a hablar a los israelitas. Fíjense bien cómo hay un vocativo diferente. En el versículo 22 dice: israelitas, escuchen estas palabras. Aquí hay una interpelación a Israel, una llamada a Israel a entender lo que ha pasado, a entender. Escucha Israel. ¿Quién dice eso? El Señor. Shema Israel, escucha Israel. Y aquí va a ser de los versículos del 22 hasta el versículo 28. Y la tercera parte va a ser, se dirige a los mismos diciendo ahora: mis hermanos, permítanme que les diga con toda libertad, mis hermanos. Y son los mismos, del versículo 23 hasta el versículo 28, 35. Va a ser a los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que está llamando, una llamada a los oyentes a ser hermanos, a entrar, a adherirse a Cristo Jesús. Vengan, hermanos, y va a explicar, es una retórica que va a invitar a los que están oyendo ahora a adherirse, a hacerse hermanos. Y después terminará el versículo 36 con una solemne profesión: Jesucristo, el Señor Mesías. Este va a ser el final del discurso. El discurso que va a recorrer varios versículos, pero que es un versículo, es un capítulo denso, muy denso. Después, con el tiempo, vamos a ir recorriendo de una manera más ligera. Todo el resto, cuando van recorriendo los lugares, aquí, será todo diferente. Pero aquí viene un discurso que es como la primera vez que va a dirigir Pedro y los 11, su palabra, llenos del Espíritu Santo, se les va a dirigir a todos. Por tanto, a este discurso hay que ponerle mucha atención, mucha atención. Por eso vamos a recorrerlo ahora, pero de una manera que va a ser muy, muy atractiva, si vamos entrando en la discusión las discusiones que van a haber aquí. Vamos a comenzar con la primera parte. Judíos. Podríamos titular esta parte: esto es aquello. ¿Qué quiere decir esto? Esto que ha pasado es aquello que hablaron los profetas, Joel y los demás. Esto es lo que se cumplió. O sea que va a ser una especie
de discurso de la promesa cumplida. Esto fue lo que pasó, se cumplió, se ha cumplido. Después de que ocurre el misterio de Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo, ahora los judíos van a escuchar una predicación. Vamos a comenzar con el versículo 14. Entonces Pedro, presentándose con los 11, y a eso es importante, el colegio apostólico, levantó su voz y les dijo. O sea que aquí todo el ruido que ha habido, el ruido que hubo de las lenguas, los fuegos, las lenguas de fuego, el viento huracanado, ha servido para algo. Convocó a todo el mundo. Todos los que estaban alrededor oyeron el ruido y se acercaron. Y les atrajo lo que eran las señales. Eso es importante, pero las señales no pueden quedarse así solamente en señales. Que la gente diga, ¿qué es esto? Están locos. O están borrachos, como dijeron al final del ministerio de Pentecostés, del misterio de Pentecostés. Están locos, están borrachos, están locos. Y entonces tiene que haber la palabra que edifique, que explique. Yo recuerdo que el padre Emiliano Tardif, cuando predicaba, siempre decía, yo no voy a ejercer el ministerio de sanación si no hay predicación que edifique. Porque decía, una sanación por sanación no sirve para nada. La sanación tiene un significado que es un llamado a la fe. Por lo tanto, tiene que haber predicación que edifique para que el signo no se quede solamente en un signo, sino que sea un signo que produzca un significado y que llame a las personas a la conversión. Como va a ver Pedro. Pedro va a hacer todo un discurso después del ruido. Y ese ruido entonces saben que del versículo 37 en adelante se van a compungir los israelitas y van a decir, ¿qué tenemos que hacer? O sea, la llamada, la predicación de Pedro que explicó lo que pasó en Pentecostés va a producir el arrepentimiento, va a producir el cambio, va a producir la petición de la gente que dice, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, por esto, esta predicación es esencial porque tiene que acompañar siempre una gran señal. La obra de Dios tiene que estar acompañada de una explicación. Y aquí entonces levantó la voz y le dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. No están estos borrachos, como ustedes suponen, pues es la hora tercia del día. Lo primero es, quiere quitar la broma, el aspecto burlón. Se presentó, no hablaba por cuenta propia, levantó la voz y lo primero que hizo fue explicar. Y aquí explica, primero que nada, quitando todo lo que es el aspecto de broma, el aspecto de burla, el rechazo. Y Pedro rechaza el cargo que se le imputa de estar borracho porque son apenas es apenas la hora tercia. La hora tercia es esto, voy a explicar rápidamente, es a las 6 de la mañana, es el inicio del día. Entonces la hora tercia son las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12 del mediodía. Y la hora nona son las 3 de la tarde. Y el día acaba a las 6 de la tarde. Ahí termina el día. La noche no se cuenta para el mundo judío. Son 12 horas. Los 12 horas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Son las 9 de la mañana. No hay tiempo para verse emborrachado. Y dice, claro, él sabe y los demás saben, pero él está quitando la broma porque está entrando en una discusión y en una predicación seria. Por lo tanto, dejen la broma, que estamos en serio aquí. La señal va a ser explicada. La señal es importante también. Las señales no son malas. Hay mucha gente que le tiene alergia a las señales, a las curaciones, a los milagros. Tampoco hay que tenerle miedo ni piquiña. Forman parte de la fe. Tienen que estar bien ubicados y tienen que producir frutos adecuados. Pero los milagros tampoco hay que rechazarlos. De hecho, las señales, cada curación, cada obra es una señal. La señal tiene una característica. Dos características, perdón. La primera es que es visible o audible, o sea, es perceptible. En el momento de Pentecostés vieron unas lenguas y oyeron un ruido, o sea que era perceptible a los sentidos. Y después la señal tiene que tener un significado, y tiene que darse el significado.
para que la señal pueda edificar. Si no, de otro modo, cualquiera que falte ya. Por ejemplo, ¿qué señal? Un semáforo es una señal. Y un semáforo usted no lo va a poner en el patio de una casa. No sirve para nada. Tiene que ponerlo visible, que todo el mundo lo pueda ver. Ni siquiera con una mata, con una planta que lo tape, que lo vea todo el mundo. Y después que tenga un significado. Rojo es que se pare. Aquí no, aquí al revés, ¿verdad? Pero de rojo que detenga, verde que siga, amarillo, atención, que vuelve otra vez el rojo. Y eso es todo un significado. Y eso es una señal. La señal tiene que ser visible y tiene que tener significado. Por ejemplo, uno pone un letrero que dice, cuidado, hay perro. Usted no lo pone en la parte de adentro de su puerta, de la casa, ¿verdad? Si no, habría muchos pantalones rotos con el perro que va a morder a más de uno. Usted lo pone muy visible. Si no, no es señal. La señal tiene que ser muy visible y después tiene que ser comprensible. Que cuando vean el signo del perrito digan, aquí hay un perro. Y que sepan que no se puede meter. O que si se mete, está metiéndose por su propio riesgo. Eso es la señal. La señal aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, cuando le traen un paralítico en el día sábado. Y entonces él mira a su alrededor, mirando al paralítico, y le dice, ¿qué está permitido? ¿Qué es más grande? ¿Decirle a este hombre, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Porque le dijeron cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Él está perdonando pecados, pero ellos no entienden. Entonces, ok, Jesús les manda una señal y dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. O sea, produce la señal y pone a caminar al paralítico. Lo ve todo el mundo y todo el mundo dijo, quedamos en eso, ¿verdad? Si lo levanto, yo tengo poder para perdonar pecados. ¿Sí? Ok, levántate. ¿Ven? O sea, la señal produjo un significado. Yo tengo poder para perdonar pecados, dice Jesús. Y eso fue el mecanismo que usó Jesús siempre. La señal que produce un significado. La comprensión de que quien es capaz de levantar a un paralítico por su propia autoridad, entonces, y que lo dice diciendo perdonar, te quedan los pecados, quiere decir que tiene poder, que es verdad que está perdonando pecados. La señal tiene que producir ese efecto. Y aquí la señal ha ocurrido. La señal ha sido que han visto todo y ahora escuchen Israel, habitantes de Jerusalén, escuchen, Shema Israel. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Seguimos todavía, versículo 16. No está en esto, no, sino que esto es lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta? Joel. Aquí va a haber una interesante cita. Joel es uno de los profetas escatológicos que anuncia y habla sobre los últimos días. ¿Han oído hablar de esto alguna vez? De la iglesia de los santos de los últimos días. O arrepiéntete que estos son los últimos días. ¿No han oído los últimos días? Este es un profeta que anuncia una manifestación del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. La primera vez que anuncia un profeta que sobre toda carne se va a derramar el Espíritu de Yahvé. Y aquí está Joel. Y ahora Pedro junto con los 11 apelan a Joel 3 del 1 al 5 y va a citar esta profecía que Pedro está viendo muy cercana a lo que es lo que está ocurriendo aquí. El texto, aquí el texto, ¿qué quiere decir los últimos días? Que se está acabando el mundo. No quiere decir que se está acabando el mundo. ¿Qué quiere decir los últimos días? Significa que se están cumpliendo, el plan de Dios se está cumpliendo. Acuérdense que primero viene Cristo cuando llega, vienen los últimos días a partir de la venida de Cristo. Y después de la segunda venida de Cristo va a venir la consumación de los tiempos. Pero comienzan los últimos días. ¿Cuándo acabarán? No sé, van 2000 años ya. ¿Cuántos serán? No lo sabemos. Un día Cristo volverá y consumará la historia. Y toda la plenitud de la historia se confluirá en la venida segunda de Cristo. Pero ahora mismo son los últimos días. Y estamos en los últimos días. Y aunque suene raro, hace 2000 años que estamos en los últimos días. Por lo tanto, los últimos días no son días
contados que ya está por llegar, ya está por llegar. Hay muchas sectas que hace años y hay décadas están metiéndole miedo a la gente diciendo, arrepiéntete que estos son los últimos días. Ellos tienen razón, sí, al decir que son los últimos días, pero no en cuanto a que la venida del Señor sea inminente porque estamos en los últimos días. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabe nadie, solamente el Padre del cielo lo sabe. Jesús anunció en la tierra que ni él mismo lo sabía. Ahora sí, que está sentado allá, sí sabe. Pero nosotros que estamos aquí no sabemos. Nadie puede pretender interpretar cuándo es la venida del Señor, aunque tenemos la certeza de que vendrá el Señor. Por lo tanto, estamos en la espera. Y en la espera podemos decir que estamos en los últimos días. Joel 3, del 1 al 5, ese es el texto que elige para interpretar lo que ha pasado aquí. Se elige el texto alejandrino, un código. Saben que en la arqueología bíblica hay un montón, no hay muchos, pero hay códigos y pergaminos que se han encontrado, versiones que se han encontrado. Entonces aquí, Joel 3, del 1 al 5, el libro de Hechos de los Apóstoles, utiliza el código alejandrino. El código alejandrino es del siglo V. Y el código alejandrino está usando la Biblia de los 70, la versión griega. No sé si entienden lo que estoy diciendo con esto. Hay una discusión sobre la versión griega y la versión hebrea. Para la cristiandad fue muy importante porque el 90% de los textos del Nuevo Testamento que son usados para aplicarlo al Antiguo Testamento, o sea, citas del Antiguo Testamento, el 90% son de la Biblia griega. ¿Qué quiere decir esto? Del canon griego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la Biblia que tiene los 7 libros que llaman deuterocanónicos. ¿Ven? Aquí viene un problema de que en la Biblia protestante hay 66 libros, en la Biblia católica hay 27. Entonces son 46 los libros del Antiguo Testamento, del canon griego, y los protestantes, en lugar de esto, tienen 39 libros porque utilizan el canon hebreo. A la iglesia, sobre todo en la iglesia primitiva, les encanta utilizar el canon griego. Hacen citas del canon griego. Quiere decir que valoran el canon griego. Si ellos no hubieran valorado eso, entonces uno diría, no leyeron Tobías, no leyeron Macabeos, no leyeron ninguno de estos. Pero si hacen citas del canon griego, significa que todos esos libros forman parte de los libros que ellos conocen. Hacen apelo a esos libros. Por lo tanto, es muy importante este dato, aunque suene como, es muy importante, porque quiere decir con esto que nosotros no podemos despreciar los 7 libros del Antiguo Testamento que quitan los protestantes, después de que estuvieron todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento siempre citó el canon griego, que tiene esos 7 libros. Eso es muy importante, más importante de lo que se imagina, para no eliminar 7 libros de la Biblia, que son palabra de Dios, que tienen mucho que decir a la iglesia y que tienen sobre todo consecuencias muy importantes para la teología católica, y que la teología y la dogmática de la Reforma ha querido eliminar. ¿Por qué? Porque no conviene, porque hay mucho de orar por los muertos para que se les perdonen los pecados, hay muchos libros ahí, donde hay muchas discusiones que no vienen al caso ahora meter. Pero la cita es una cita del canon, del código alejandrino, siglo V. Entonces, Pedro ahora dice, vamos a leer la cita, porque Pedro ya en otro texto ya había citado la importancia del derramamiento del Espíritu Santo y lo había asociado con una gracia espiritual. Vamos a abrir la primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice así, en el versículo 10. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían.
Les fue revelado que no se administraban en beneficio propio, sino a favor de ustedes. Este mensaje que ahora se anuncia, les anuncian quienes les predican el Evangelio en el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles tienen deseo de contemplar. Aquí Pedro está haciendo referencia a esa gracia maravillosa que viene del cielo e inician los últimos días. La consumación del tiempo ocurrirá cuando Cristo Jesús llegue definitivamente. Ahora vamos a la cita misma. La cita de Joel dice, sucederá en los últimos, dice Dios, en los últimos días. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu Santo. Esta primera parte es interesante. Anuncia que un día, Joel anuncia que un día Dios iba a actuar con misericordia y con justicia. ¿Qué quiere decir con misericordia y justicia? Según la teología de Lucas, significará que primero, con misericordia significa la gracia redentora de Cristo en la cruz. Y con justicia, porque vendrá la justicia de Dios, el Espíritu Santo se derramará sobre los creyentes para ser constituidos justos, justificados. La justicia de Dios viene por la gracia de la muerte y resurrección de Cristo, y que esa gracia se derrama en el creyente por la acción del Espíritu Santo y lo transforma en una persona que camina en un modo nuevo. Por eso aquí el profeta Joel está anunciando que iba a venir una misericordia y una gracia particular sobre toda carne. El Espíritu Santo está destinado para toda carne. Entonces, aquí dice aquel día, si uno lee en el texto de Joel, dice aquel día. Y aquí Lucas prefiere cambiarlo por en los últimos días. ¿Por qué? Porque toda la cristiandad, Pablo, todos los demás, Juan, constantemente apelan a los últimos días, una vez que entienden que la venida de Cristo comienza a activar los últimos días, que significa la manifestación de Dios. Dios vino al mundo, comienza en los últimos días. Comienza ya el plan de Dios a manifestarse. 1 Corintios 10:11, plenitud de los tiempos. Hebreos 1:2, los últimos días. Hebreos 9:26, la plenitud de los tiempos. Primera de Pedro 1:20, los últimos tiempos. Y primera de Juan 2:18, esta es la última hora. Como pueden ver, sea Juan, Pedro, los sinópticos, todos gustan de usar mucho, estamos viviendo los últimos tiempos. Pero cuidado con pensar que Cristo viene mañana, aunque podría venir. Pero uno no puede vivir con una paranoia, porque si Cristo viene, bendito sea Dios. O sea, ¿cuánta gente le quiere meter miedo? Arrepiéntete, Cristo viene. Y debería decir, alégrate que Cristo viene. O sea, es una mala noticia que Cristo venga. Es una mala noticia que Cristo venga. Sí, para el que vive en pecado, sí lo es. Podría serlo. O sea, hay problemas. Pero para quien vive en fidelidad y en amistad con Cristo, qué bueno que venga y que venga pronto. ¿Por qué hay que meterle miedo a la gente con un anuncio tan gozoso de que Jesucristo vendrá un día y consumará el tiempo, la historia? ¿Por qué hay que meter miedo con esto? Claro, aquí viene el punto de querer hacer proselitismo, llevar a la iglesia suya, y la persona se mete en la iglesia, pasa el tiempo, no viene Cristo, se decepciona y al final se va y no cree en ninguna. Después le dice a la gente, no, yo fui evangélico, fui católico, yo no creo en ninguna iglesia, porque yo yo no estoy en ninguna. Y al final la persona se vacuna y no quiere estar en ninguna porque dejó una porque le convencieron a nosotros que eso no servía, que no era así. Y le convencieron diciendo que Cristo venía, pero va para allá y Cristo no viene. Y entonces comienza a tener decepciones de lo que podría ser el futuro, el tiempo, la historia. Y la persona se decepciona y puede abandonar la vida cristiana en general. Por eso hay que tener mucho cuidado con estar anunciando con mucha facilidad que Cristo viene, aunque sea verdad que estamos esperando su venida. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Eso lo creemos, lo decimos cada domingo,
pero no vivimos con la obsesión de pensar que nosotros ya no tenemos que trabajar, porque el que no trabaja no tiene que comer, porque Cristo viene tan pronto que para la cena ya no llega, ya llega tanto. No tengo que cenar, no tengo que trabajar. Y Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Así que usted ¿qué cree que viene ahora y por eso no está trabajando? Ok, pero no se ponga a pedir a nadie, no coma. ¿Cree que tiene tanta fe usted para eso? Pablo en esto se está riendo de estas personas que creen que la venida de Cristo es tan inminente que ya uno puede aislarse del mundo, ya puede uno meterse en una cabaña junto con los demás, allí como pasaba en Waco, en Texas, y al final las tragedias, las grandes tragedias, cuando una secta ya se llega a fanatizar de tal modo. Para Lucas, la señal de la era es la venida del Espíritu Santo. Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para Lucas, porque acuérdense que quien escribió Hechos de los Apóstoles es Lucas. Para Lucas ya le gusta entender la venida para una salvación universal. Lucas 3:6, y toda carne verá la salvación. Y ahora le encanta utilizar el profeta Joel que dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué está haciendo Pedro? Le está diciendo al auditorio, sobre ustedes también se va a derramar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para todo el mundo. Aquí el anuncio de Pedro y los 11 no es un anuncio de decir, yo tengo el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó, sino que es un anuncio de que es para toda carne, para todo ser humano, para toda persona. Es el derramamiento que ha comenzado en ellos, pero que va a desembocar en un derramamiento universal del Espíritu Santo para todo el que crea en Cristo Jesús, para todo el que acepte que Jesús es el Señor. Por esto es importante lo que está anunciando. Hablando de toda carne, es interesante la cita que aparece en Números, en el libro de Números. Voy a resumirlo rápidamente. Números 11 del 24 al 29 dice que en un momento como que Moisés agarró un poco de espíritu de Yahvé que había ahí y se puso a profetizar. Y después hubo dos personas más que no estaban en la asamblea que también tomaron un poco de espíritu y comenzaron a profetizar. Entonces hubo uno que fue a chismear a Moisés y le dijo, mira, aquí hay dos que están profetizando. Y entonces Moisés le dijo, tú eres un chismoso, casi le dijo así. Lo que tú estás celoso. Ojalá el espíritu se derramara sobre todo el pueblo y todos profetizaran. ¿Qué le parece? Eso dijo Moisés, ojalá que pasara eso. Números 11. ¿Y qué le parece? Pasó. Lo anunció Joel y pasó. Ha comenzado el Espíritu Santo a derramarse sobre toda carne. Aquel suspiro que hizo Moisés no era nada más y nada menos que una realidad que anunció Joel y que después en el Pentecostés comienza a manifestarse en toda la humanidad. Ojalá todos. Ahora ya hay espíritu. Ahora falta que que abran el corazón a Cristo y el Espíritu Santo se derramará en todos los que acepten a Cristo Jesús. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Seguimos con la cita sigue, haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Haré prodigios, señales, visiones. Óigame, hace apenas 50 días que resucitó el Señor. O sea que hace 52 días más o menos, el cielo se puso negro. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? El Viernes Santo, a las 3 de la tarde. O sea que ya Jerusalén vio señales, vio cosas raras. El cielo se oscureció, se tiñó de rojo, pasó un terremoto, comenzaron a pasar cosas extrañas. Ya Jerusalén estaba todavía cercano en todo esto que había visto, todas estas señales que había visto. Y aquí está tratando de asociar de que Pedro está tratando de asociar de que en Joel también anuncia de que había prodigios. Ya ha habido un terremoto, ha habido un montón de realidades, hay unos presagios de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? Lo que le quiere meter miedo a las personas, el día del Señor es el día del juicio. Por eso dicen arrepiéntete, porque llega el día del Señor. Y eso se entiende como llega el día en que te embromaten.
Entonces, claro, que le quieren meter la idea a todo el mundo de que está mal. Y todo el mundo corre. Y todo el mundo despavorido. El día del Señor es el día del juicio. No es verdad. El día del Señor es el día de la salvación. Y es así como hay que entenderlo. El día del Señor es el día que se acerca a la liberación, se acerca a la salvación. Y eso es lo gozoso del día del Señor. El día del Señor es un motivo de gozo. Cuando Dios hace maravillas, cuando Dios resucita. Por eso le llamamos el día del Señor el domingo. Porque es el día en que el Señor manifiesta su victoria sobre la muerte, manifiesta su poder. Es el día en que manifiesta que la salvación ya está cerca de todos los que lo acogen. Ese es el día del Señor. Por eso cuidado con el que el día del Señor sea un motivo de miedo, porque el domingo va a tener que trancarse en la casa. Porque ese es el día del Señor, es el día que conmemoramos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Qué belleza es que acaba de anunciar que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Por tanto, ¿por qué hay que tener miedo? ¿Por qué hay que tener miedo? Esa primera parte acaba de explicar lo que pasó, del versículo del 14 al 21. El discurso ahora toma otro vocativo a los israelitas. Aquí hay una llamada a Israel a entender, a tratar de entender. Aquí, muy importante una cosa aquí. La predicación apostólica normalmente tenía 4 partes. El querigma de los apóstoles tenía 4 partes. La primera era el anuncio de un cumplimiento. Algunos lo leen mal, los que quieren meter miedo. Las iglesias que quieren meter miedo, ¿cómo dicen? Usted no ha oído ese letrero que dice: todo está cumplido, arrepiéntete. No, todo está cumplido, muy bien, arrepiéntete, pero el anuncio de un cumplimiento quiere decir que se anuncia que en Cristo se cumplió todo cuanto estaba en Él y acerca de Él estaba prometido, anunciado. Cristo vino a cumplir. Después viene lo que se llama el querigma, tiene que tener el relato de la muerte y resurrección de Cristo. El relato de la muerte y resurrección de Cristo, todo lo que hizo, todo lo que habló, todas sus enseñanzas. Después, citas del Antiguo Testamento que lo corroboran. Que lo ratifican. Y después es un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Tome nota de esto, mire. Estos 4 elementos que forman parte de la predicación apostólica, no necesariamente siempre en ese orden, pero esos 4 elementos tienen que estar en cualquier anuncio de querigma. Así que si usted quiere saber si usted anuncia a Cristo, de verdad, vea si usted es capaz de tener estos 4 elementos cuando hable con el otro. Y entonces cuando estos 4 elementos estén presentes, entonces usted está anunciando a Cristo. Mientras tanto usted dice nada más: bueno, yo soy católico, pero usted no está haciendo el querigma. El querigma es, primero que nada, creer y anunciar que en Cristo se cumplen las Escrituras. Que Cristo murió, Cristo vivió en la tierra, era Dios, es Dios, murió, vivió en la tierra, murió y resucitó. Y está vivo. Y fue levantado a la derecha del Padre. Después, citas del Antiguo Testamento que ratifican ese cumplimiento. Y después, un llamado a acercarse, a abandonar el pecado. Eso, quien tiene esos 4 elementos está predicando al modo de los apóstoles. Por eso es una nota muy importante. Tome nota de ese manualcito. Si usted quiere ser un evangelizador, tome nota que en su evangelización, si le piden una charla, si le piden en un momento que hable, tome en cuenta que esos elementos tienen que estar presentes en la predicación. Interesante esto. Hasta ahora, llegamos aquí al versículo 22 y se ha cumplido y se ha
se ha cumplido. Se ha anunciado solamente la primera parte, el cumplimiento. Pedro aquí está predicando y hasta aquí lleva esto. Muy bien, check mark. Y tiene que seguir todavía. Va a tener que anunciar, va a tener que tener esos 4 elementos, toda la predicación de Pedro. Versículos del 22 al 35, ¿no? Segunda parte. 22 al 35. Oh. No, 22 al 20. Oh, pero que aquí hay un error serio. Sí. 29 al 28. Eso. Aquí está. Versículos del 22 al 28. Vamos a comenzar a leer. Israelitas, escuchen estas palabras. Hombres de Israel. Les llama a Israel. Escucha estas palabras. Shema Israel. Escucha a Israel. Ahora es una llamada al pueblo de Israel entero. A que entienda. Es el pueblo de la alianza que ahora está llamado al arrepentimiento para poder entrar en el camino de la nueva alianza. Es fuerte lo que está contenido cuando ahora cambia a los judíos. Lo que pasó fue esto, a los que están en Jerusalén. Ahora a todo Israel. Escuchen estas palabras. Las noticias están frescas. Israelitas, a Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros. Señores, ustedes lo vieron. O sea, es muy fácil la predicación cuando Jesús apenas ha pasado por ahí, apenas hace 50 días. Ustedes lo vieron. Ustedes, está acreditado por ustedes. Ustedes eran los que decían, un gran profeta ha nacido entre nosotros. Son ustedes los que lo acreditaron. Son ustedes los que lo aplaudieron. Son ustedes los que lo aclamaron. Diciendo, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Son ustedes los que aclamaron esto. Hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros y prodigios, señales, hizo por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben. Ustedes saben esto. Aquí hubo obras maravillosas. El testigo es Dios. No se puede predicar solo. Por eso mandó, yo le expliqué en otra clase, de 2 en 2 manda a los suyos. Porque la predicación tiene que tener un testigo. Cuando usted va a corregir a alguien, son 2. Para que uno diga y el otro ratifique como testigo. ¿Quién es el testigo de Jesús? El Padre. El Padre que me conoce, el Padre que me ha enviado. Yo no hago nada que no es lo que el Padre me dice. O sea que aquí viene la fuerza de que Jesucristo ha sido acreditado por Dios. El testigo ¿quién es el testigo mío? El Padre. Y todo el mundo, pero ¿cómo que el Padre? Tú no tienes 50 años, tú has visto al Padre. ¿Cómo? La fuerza que tiene es que la gente se queda sorprendida, el Sanedrín se queda sorprendido, todo el mundo se queda sorprendido porque ¿de parte de quién tú haces estas cosas? Y entonces no va a hablar a la ligera. Entonces no le digo, si ustedes no dicen quién es Juan Bautista, no le digo de quién viene mi poder, de dónde viene. Él viene de parte de Dios. Dios es el que está ratificando todo cuanto Él ha vivido y cuanto Él ha hecho. A este que fue entregado, según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes le mataron clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, o sea, de la muerte. Pues no era posible que quedase bajo su dominio. No era posible que quedase bajo su dominio. Entregado por designio divino. La muerte de Cristo fue planeada, pero la muerte de Cristo fue conocida por todos. Vamos al capítulo 24 del libro del Evangelio de Lucas. Vamos al episodio de Maús, ¿se acuerdan? Que Jesús se acerca a los 2 discípulos y les pregunta qué ha pasado. Y él le dice, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en estos días? ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo lo sabe. O sea, eso es, todo el mundo lo sabe. Apareció en todos los periódicos, en el internet, apareció en todos lados. Y usted es el único que no lo sabe. O
sea, la sorpresa es que Jesús dice, ¿qué ha pasado? Se hace el loco como que sea el único, porque eso quiere decir, todo el mundo sabe lo que ha pasado. A Cristo lo mataron. Pero la gente sabe solamente hasta ahí, que Él tenía obras grandes, manifestó obras grandiosas y que lo mataron y se acabó. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Los demás no sabían más. Esto era conocido por todos, fue entregado. Fue entregado para... Pero, ¿qué pasó? Que fue entregado porque Dios lo tenía planeado. Pero eso no le quita la culpa a los que lo entregaron. Cuidado con pensar, bueno, si mataron a Cristo, pero el Padre lo tenía previsto, los que mataron a Cristo estaban obedeciendo un mandato divino. Atención, no. Entonces Judas es el más santo, sería así. Esa es la tesis del Evangelio de Judas. Entonces, Judas colaboró con el plan de Dios. La respuesta es no. Dios, sabiendo la maldad del corazón de Judas, es capaz de sacar incluso de un acto malo. Dios es capaz de sacar la salvación, pero no se le quita a Judas la culpabilidad de haber vendido, porque si no serían libres exculpados Judas, los romanos, el Sanedrín. Nadie es culpable, todos colaboraron. Y si no hay culpables, si no hay malvados, ¿para qué murió Cristo? Aquí nos enredamos. Cuando de repente descubrimos que todos son buenos, hasta los malos, entonces ¿para qué murió por los malos? ¿Para qué malo fue que murió entonces? Si los romanos y Judas y todos estos simplemente son buenos y colaboraron con el plan de Dios. Aquí hay que tener mucho peligro de pensar que hay un determinismo en donde si a mí me ocurre algo es porque Dios quiere, por tanto yo estoy haciendo la obra de Dios porque Dios se está confundiendo. No se me confunda. Dios sabe sacar provecho de la maldad del corazón y de ahí Él saca cualquier cosa. Y es capaz de sacar de un corazón malvado y de un Sanedrín que planeó con maldad y un mundo romano que con toda barbarie fue capaz de crucificar al Señor. Dios fue capaz de sacar de todo eso causa de la salvación. Pero eso no le quita la culpabilidad. Y ahora Pedro le dispara a los suyos, le dispara a los que están ahí. Y él dice ahora, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Está acusando. De repente el caso Jesús estaba cerrado, ya cerrado, pero ahora se reabre. Y ahora es la predicación de los apóstoles que reabre el caso. El caso cerrado, Jesús era muy bueno, muy bien, sí, pero lo mataron, murió, enterrado y se acabó. Ahí se acabó todo. No se acabó todo. Y ahora Pedro toma la causa de Jesús. Pedro, movido por el Espíritu Santo, toma la causa de Jesús y ahora anuncia los culpables. Ustedes lo mataron en la cruz. Pedro aquí está apelando a un tribunal superior que acaba de revertir el proceso. El proceso se ha revertido. Y ahora Cristo, que había sido por designio llevado a la cruz, ahora es sacado de la cruz para ser elevado a lo más alto del cielo. Aquí es un cambio en el designio. El designio fue momentáneo, pero ahora hay un cambio. Dios lo ha levantado, acaba de resucitar y lo acaba de soltar. Dice aquí, Dios le resucitó librándolo de los dolores del Hades, de la muerte. La muerte no lo podía agarrar. La muerte no puede retener al Redentor. Es como una mujer embarazada que no puede retener al muchacho. Cuando va a salir, sale. Y no puede decir, no se va. Los dolores aquí de parto y los dolores del Hades, aquí surge una idea como de que no podía retenerlo, se le escurrió. No podía la muerte retener por mucho tiempo al Redentor. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Y ahora hay un testimonio importante. Ahora va a surgir el Salmo 16. El Salmo 16 es interesante porque el Salmo 16 es aplicado a David. Y vamos a ver lo que dice. Porque de él dice David, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua. Y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida,
me llenarás de gozo con tu rostro. Estas palabras del Salmo no se refieren a David. Se refieren a David, está hablando, no permitirá que tu santo. ¿Qué santo? Hay un santo ahí que no va a experimentar corrupción. Hay un santo aquí que no va a experimentar corrupción. ¿Qué quiere decir esto aquí? Fíjense, para la mentalidad judía, un cuerpo se corrompía al cuarto día. La terminología médica decía, al cuarto día un cuerpo se corrompe. Al primer día no, al segundo día no, al tercer día no, al cuarto sí. Por eso, ¿se acuerdan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús se enteró de la muerte de Lázaro? Se entera de la muerte de Lázaro y no va inmediatamente. Dice, se quedó 2 días más. Uno dice, pero ven acá, ese no era su amigo. Si usted se entera que su amigo muere, su gran amigo muere, y no sale rápido a buscarlo. No, se quedó 2 días más ahí, tranquilo. Y llegó allá. Cuando llegó, ya llevaba 4 días. Llevaba 4 días. Y en un momento determinado, cuando él le dice, quiten la piedra, es Marta que le dice, Señor, es el 4.º día. Ya llegue. No puede abrir esto, ya se acabó. Está muertecito. Ahora sí que está muertecito. Y ahora es que Jesús lo quiere vivo. Jesús lo quiere vivo y esperó al 4.º día, porque si al 3.er día lo hubiese resucitado, lo habría resucitado sin corromper. Y la muerte corrompe. Pero aquí la gracia de Cristo es que Él fue resucitado al 3.er día. Y quiere decir con esto que este salmo se transforma en un salmo profético cuando Él dice, no permitirás a tu siervo conocer la corrupción. Es como un anuncio de que el Salvador, el hijo de David, el descendiente de David, iba al 3.er día a salir de la muerte. Porque al 4.º día la muerte, agarrando al Redentor, le habría hecho experimentar la corrupción. O sea que hay aquí un anuncio profético, mesiánico, de la resurrección de Cristo, ya implícito en lo que está diciendo aquí. Y por eso es muy fuerte todo este salmo. Y este salmo lo agarra Pedro para explicar la resurrección de Cristo. Directamente, la misma lectura del Salmo 16. Pedro hace la misma comprensión. Cristo ha resucitado, por lo tanto, no ha permitido al hijo de David conocer la corrupción. Cristo no conoció la corrupción aunque murió, porque al 3.er día resucitó. Fíjense qué belleza, qué fuerza hay en el mensaje de Jesucristo, y sobre todo cómo ahora vamos viendo que se acaba de relatar la muerte y resurrección de Cristo y comienzan las citas bíblicas a dar testimonio, a probar el cumplimiento de las promesas. Por esto, esa es la belleza de esta segunda parte, destinada al pueblo de Israel, la llamada. Ahora viene la tercera parte, la llamada a los oyentes que están allí, a los hermanos. Ahora aquí dice, israelitas, hermanos, permítanme que les diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. La tumba de David, interesante, muy interesante. ¿Dónde está la tumba de David? Primero, la tumba de David fue profanada por Juan Hircano durante el sitio de Jerusalén en el año 135 a.C. Cuando él murió, más de un siglo después, Herodes trató de volver de profanarla de nuevo, y dice que se detuvo, y dice que fue por una moción divina que Herodes no se detuvo, y lo que hizo fue, para poder remediar todo lo que había hecho, entonces toda la impiedad suya, le dedicó un monumento de mármol delante de la tumba de David. Eso lo narra el historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo, en la guerra de los judíos, es un historiador que no tiene que ver con nada. Habla de la historia en Egipto, en todos lados. O sea, que es un historiador que es judío y que no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver es imparcial. Es uno de los grandes historiadores de la antigüedad, Flavio Josefo, que anuncia esto. Pero David había sido enterrado y David murió. Vamos a abrir la Primera de Reyes. Aquí aparece la tumba de David. Aquí aparece David.
Primera de Reyes, capítulo 2. Dice así. 2 del 10. David se acostó con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. O sea, ¿qué es esa ciudad de David? Si uno va a 2 Samuel 5, explica lo que es David, lo que es la ciudad de David. 2 Samuel 5. Aquí se explica con claridad. Y se marchó el rey con sus hombres, el rey David, sobre Jerusalén, contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que ahora es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera atacar a los jebuseos, que suba por el canal. Y así, en cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrará en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David, y edificó una muralla alrededor. Y aquí está muy claro dónde es. Está cerca de Siloé, cerca del templo. No tiene nada que ver con una tradición que dice, hay una tradición que interpretó aquí que David había sido enterrado en el mismo lugar del cenáculo, en función de otra profecía de Nehemías, de que había sido enterrado en Siloé. Entonces se fuerzan las profecías, y hay una tradición para salvar que por fin el cuerpo de David no apareció. Entonces lo colocaron debajo del cenáculo. Cuando usted va a buscar el cenáculo, el aposento alto, donde se derramó el Espíritu Santo y donde allí hubo la última cena, que fue en el mismo lugar, abajo los judíos tienen guardada la supuesta tumba de David. Entonces aquí hay una confusión, porque cuando los visitantes llegan a Tierra Santa dicen: pero esta es la tumba. Nunca se había hablado de esto, una tradición. Pero la tumba de David en realidad se sospecha que fue cerca de Siloé, pero no hay manera de asociar dónde realmente está. Sin embargo, aquí Pedro dice: sabemos dónde está en la casa de David, allá. Así que Pedro está predicando, diciéndoles: sabemos dónde está claro dónde está. Era de conocimiento público que David fundó una dinastía. Y David aquí ahora aparece como el patriarca que comenzó todo lo que sería hasta el presente, toda una dinastía, y comienza a ser llamado patriarca. David se llama patriarca porque ahora comenzará, como lo fue Abraham y como lo fueron los primeros iniciadores de cualquier dinastía, el patriarca, el primero de todos. David fue sepultado, su tumba permanece entre nosotros, pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Aquí Pedro está rompiendo esa leyenda y está comenzando a decir: en realidad David sabía de quién estaba hablando. No es David de que está hablando, no es de la descendencia. Aquí está hablando a lo lejos, y dice que a lo lejos vio la venida de David, del hijo de David. Por eso a Jesús le llaman el hijo de David. Los salmos eran considerados profecías, y aquí comienza una profecía a manifestarse. Salmo 132. El Salmo 132, Dios le había asegurado un trono a su descendiente, que también es la profecía que Natán va a decir acerca de David. Un descendiente tuyo va a tener un trono. Cuando tú te acuestes, cuando tú mueras, se va a levantar uno, que entonces ese sí va a tener un trono que no va a tener fin. Y Pedro está diciendo: como es el mismo David que estaba escribiendo el Salmo, y era sobre él y sobre su descendiente, entonces David estaba viendo ya en la profecía que el que iba a venir iba a tener un trono que no iba a tener fin jamás. Pedro está aquí revirtiendo y tratando de volver hacia la correcta interpretación de los salmos, de que se aplica no a David, sino que se aplica a un descendiente suyo, y ese descendiente es Cristo Jesús. Por eso aquí, ahora en los salmos, aparece otro salmo que dice: David no subió a los cielos. No, perdón, me pasé ahora. Su carne no experimentó la corrupción. Vuelvo otra vez al Salmo 16. A este Jesús
Dios le resucitó. Dios le resucitó entre los muertos. Y somos testigos. Y ha sido levantado a la derecha de Dios y ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Ahora resulta que está anunciando el significado de lo que han visto. Han visto a Pentecostés. Pentecostés ha sido una manifestación visible. Ha sido un cumplimiento de las promesas. Y ahora está anunciando aquí lo que ha pasado. Aquí está la sustancia de Pentecostés y del discurso. Dios ha derramado el Espíritu Santo, porque ahora que ha sido levantado, ahora ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo de una manera nueva que en la gloria ahora es capaz de derramar sobre toda la humanidad. Y eso es lo que ustedes ven, eso es lo que ustedes están viendo. O sea que en toda la aplicación de las Escrituras aquí está dando a entender que ha sido levantado y que ahora tiene el señorío para poder derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Bien, pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Ponme a los enemigos bajo el estrado de tus pies. Con esto simplemente voy a hacer una cita de ese mismo salmo, de una discusión que tuvo Jesús con los fariseos, cuando en Marcos 12 se le interroga sobre ese salmo. Hubo una discusión sobre este mismo salmo, y en este salmo dice, Jesús tomando la palabra, cuando le preguntaban, Jesús tomó la palabra y decía, mientras se enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es el mismo David que le llama Señor. ¿Cómo puede ser entonces hijo suyo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Dijo el Señor a mi Señor, ponte a mi derecha. ¿A quién es que le está hablando? No es a David, es al hijo de él, es a la descendencia de él. Y Jesús aquí comenzó a insinuar en ese salmo que era él, que era de él que estaba hablando cuando él, el hijo del Señor a mi Señor. ¿A quién le llama David te está llamando al Señor, al hijo del Señor, mi Señor? Y Jesús dice, ¿quién es ese? Lo que está implícitamente diciendo, soy yo el Señor, soy yo el descendiente, en mí tiene cumplimiento todo. Y Pedro tiene esa misma lectura. Pedro interpreta igual esta lectura. Y con ello entonces argumenta de una manera que ahora sentado a la derecha del Señor, ahora ha sido elevado. Y ahora se proclama la buena noticia de Jesucristo. Ahora viene el versículo 36. Importante lo que va a pasar ahora, es el cierre del discurso, en donde todo se desprende de lo que ha sido explicado. Dice aquí, versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes han crucificado. O sea que testimonio de esto son los apóstoles y los profetas. Dos testigos hacen falta. Los apóstoles y los profetas anuncian que Jesús ahora es Señor y Jesús es también ungido, el ungido, lleno del Cristo. Cristo significa ungido. Por tanto, ahora Jesús, Yeshua, que es la salvación, es Mesías, ungido por el Espíritu, y ahora es Señor, porque ha sido levantado a lo más alto del universo y ahora tiene el señorío sobre toda la tierra. Jesucristo es Señor. Jesús es el Señor y el ungido, el lleno del Espíritu Santo, porque ahora elevado a lo más alto del cielo, desde allí es el verdadero ungido que puede derramar Espíritu Santo sobre los demás. Jesucristo significa Jesús el ungido. Por tanto es muy bella la profesión litúrgica cuando dice, la han oído muchas veces, ¿no? Cuando termina la oración, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es Señor. Todo lo que ha pasado aquí ocurre porque Jesucristo es Señor.
y porque ungido por el Espíritu Santo y ahora con el señorío de dar el Espíritu Santo a quien quiere, ha derramado sobre toda carne el Espíritu Santo que ustedes ven, porque Él es Jesús, que es Señor y es el lleno del Espíritu Santo, el Cristo. O sea que aquí Pedro ha hecho una profesión y ha hecho un despliegue de un discurso con el que ha tratado de demostrar que aquello que acaba de pasar estaba previsto en el Antiguo Testamento y se tiene cumplimiento ahora, y tiene el significado de que Jesús ahora tiene señorío, tiene autoridad para derramar el Espíritu Santo para todo aquel que lo recibe. Aquí hay una predicación bella, y aquí ya tiene la última, el último checkmark para decir: la predicación apostólica constaba de elementos muy importantes, y toda predicación que usted quiera hacer, si usted quiere predicar, tiene que llamar a los demás a la conversión, al cambio. No se puede quedar la predicación en deleitar. La predicación no es solamente hablar bonito. La predicación tiene que producir un deseo de cambio en todos aquellos que lo escuchan, como ha ocurrido ahora con toda la comunidad de peregrinos que acaban de escuchar el testimonio de Pedro y los 11 que nos hablan a nosotros.